Nuevamente bienvenidos a esta serie de videos que nos ayudan en nuestro caminar de penitencia. Vamos a entrar directo en materia, seguimos con el examen de conciencia y hoy concluimos el tema de la fe, ¿sí? Examen de conciencia, la virtud teologal de la fe. Hoy vamos a hablar voy a tomar varios pasajes para proponer hacer nuestro examen y que a partir de ahí hagamos una profundización en nuestra conciencia en torno a estos puntos. Concretamente vamos a hablar de la iglesia, o sea, vamos a ir desglosando el tema. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, dice así: en aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Este es el primer pasaje que quiero tomar. No vamos a hacer exégesis, nada de esto. Lo recibimos tal como lo escuchamos. Jesús subió al monte elevado y entonces llama a los 12. La elección de los 12 es lo que nos está describiendo el Evangelio de San Marcos. Y al describirnos la elección de los 12, nos explica para qué los eligió. Porque, primero, asentimiento de fe, fue Jesús quien los elige. ¿Sí? Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él. Este breve versículo de la Escritura a mí me lo explicaron cuando estaba yo en el seminario. Cuando yo ya ingresé al seminario me leyeron este pasaje y me dijeron, pues es lo que estamos haciendo con ustedes. Ustedes están aquí en el seminario para estar con él. ¿Sí? Yo me quedé, órale, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Este es el primer sentido. En primer lugar, los escoge para que sean discípulos, para que se sienten a escuchar su enseñanza. Lo que hicimos en un seminario, nos sentamos a escuchar las homilías, la palabra, a estudiar, a reflexionar, a orar, a contemplar. La vida del seminario es un vivir con él. Eso reproduce la experiencia de los discípulos en aquellos entonces. Estar con él, aprender de él, beber de la fuente, ¿sí? Enamorarse de Jesús, buscarlo con toda el alma y con todo el corazón. Esa es una actividad importantísima para cuando Jesús escoge a los que va a enviar. Primero quiero que estén aquí conmigo, ¿sí? Que me conozcan, que me amen, que me sirvan. Esta es una primera actividad, concretamente está aquí en estos versículos. Y dice después, y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. No nos escogió para estar ahí de adorno, nos escogió para enviarnos a dar su palabra. Lo que aquí Él nos ha instruido interiormente, tenemos que anunciarlo, tenemos que darlo a conocer. Entonces, estos versículos quedan así perfectos a lo que la iglesia tiene en esta práctica de la formación de seminarios, de ordenación de nuevos sacerdotes, etc. Asentimiento de fe, adhesión de la voluntad. ¿Sí? Vamos a comenzar un poquito a hacer examen. Yo me he encontrado personas que dicen, ¿para qué? Yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Así como que hay un escándalo de las personas y de los seres humanos. O sea, yo sí confiaría en Dios porque pues Dios no la riega, pero un ser humano sí la riega. Oye, a ver, lo primero que quiero que analicemos, ¿qué no escogió hombres imperfectos y pecadores? La Escritura no disimula sus pecados. Nos pone claramente los pecados de los discípulos, su falta de fe, sus peleas por a ver quién le toca el mejor hueso, ¿sí? Su miedo ante la muerte y su falta de confianza en Dios. Y todos huyeron y lo dejaron solo, ¿sí?
Las negaciones de Pedro, otra fuerte, ¿sí? Santiago y Juan, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo sobre estos? Oye, pues ¿en qué mente cabe, por amor de Dios? Vamos a destruir esta gente porque no te dieron hospedaje. Uy, Dios santo. Y eso tenían en la cabeza. Santiago y Juan propusieron eso. ¿Sí? Se consiguieron una espadita, ¿se acuerdan? Que aparece una espada ahí. Señor, aquí hay una espada. Ah, carambas. ¿Cómo que consiguieron una espada? Es como si en un seminario de repente apareciera una pistola o un fusil AK-45, ¿no? Señor, ya viene esta cuestión. Aquí hay una AK-45 que saque un seminarista, imagínate. No, pues no es posible. O sea, el Evangelio no disimula los defectos de los discípulos, ni sus errores, ni sus caídas, ni sus faltas de fe, ni sus pecados. Entonces es completamente injustificado que alguien diga, no, pues es que la iglesia es humana. Oye, pues que no la eligió Jesús. Asentimiento de la inteligencia, adhesión de la voluntad. Si así lo quiso Jesús, ¿yo por qué me voy a negar a hacerlo como Dios dice? ¿Sí? Cuando yo pongo una barrera al ministro de iglesia porque es humano, pues finalmente, indudablemente, nuestros pecados escandalizan, no lo niego, eso no lo niego. El Señor nos advirtió mucho en torno al pecado del escándalo. ¡Ay de aquel que escandalice a uno de estos más pequeños! ¡Ay de aquel! ¿Sí? El Señor sí se lo dijo muy fuerte y muy directo a sus discípulos. Indudablemente, nuestros malos ejemplos no son cosa buena. Pero el Señor sabía que no íbamos a ser perfectos. Y así escogió a los discípulos, y así me escogió a mí, y así escogió al párroco de aquí al lado y al del otro lado. A todos. Habemos unos que somos a lo mejor más gordos, otros más feos, otros más bonitos, no sé. Unos con más defectos, otros con menos, pero al final de cuentas el Señor nos escogió. ¿Sí? Entonces, negarse a esto es negarle a Dios algo, porque tiene que haber un asentimiento de la mente, decirse, el Señor así lo quiso. La voluntad, yo me adhiero, si el Señor lo quiso así, pues me adhiero a mis pastores, porque el Señor nos los dio por algo, para enviarlos a predicar. ¿Cómo entendería yo estos pasajes si no hay alguien que me los explicara? ¿Sí? Indudablemente creer que hay una asistencia divina para que nosotros podamos hablar en su nombre. Eso también es materia de fe. Quien no tiene fe dice, ay no, cura es para qué, ¿no? Porque no tiene fe. Falla en su fe en este sentido. Pero está en la Escritura. Es voluntad del Señor. Ese es el punto que hay que analizar. Examen de conciencia, ¿no? No como cerradamente como nuestros hermanos separados. Yo nunca jamás me confesaré ante un padre porque es un hombre igual de pecador. Pues sí es cierto, tienes toda la razón. Hermanos, estás diciendo toda la verdad, somos pecadores. ¿Sí? Pero te voy a decir algo que a lo mejor no te has enterado. Yo lo entendí hasta mucho después. Cuando yo me sentía muy agobiado por mi vida de pecado, que yo quería superar mis pecados y no podía superarlo. Y yo era un seminarista y ya estaba cerca la ordenación. Decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Ayúdame a superar estas faltas. ¿Sí? Y sigo siendo, y ahora hoy soy sacerdote y sigo siendo pecador, me tengo que ir a confesar, corriendo al confesionario cada vez que la riego. Te voy a decir algo. ¿Sí? Cuando yo soy débil y caigo, eso me hace entender a mis hermanos que caen. Si yo fuera perfectamente santo, sin mancha, y jamás cometiera una sola pecado, sería implacable con los pecadores en el confesionario. Implacable. Oye, tú desgraciado, ¿por qué haces esto? Es imposible. ¿Cómo puedes hacer esto? Sería implacable, porque sería yo perfecto y no entendería a los imperfectos. Por eso Dios me escogió, imperfecto y pecador. ¿Sí?
porque conociendo mis debilidades y mis errores, ¿cómo podría yo exigir perfección a quienes vienen a confesarse? Al contrario, porque sé que caigo y peco, aprendo a ser indulgente, compasivo y misericordioso con mis hermanos que han caído, porque yo también caigo. ¿Me entiendes? O sea, esto no lo entendí hasta que fui sacerdote. Y eso es algo precioso que el Señor da en el sacerdocio. ¿Sí? Porque si nosotros somos reflexivos como sacerdotes y digo, bueno, pues yo también soy pecador, tengo que ser compasivo con mis hermanos. Yo he caído en el mismo hoyo, pero esta ya la superé. Voy a darle un consejo para que la libre y para que pueda salir de eso, ¿no? ¿Sí? Si yo siempre he sido perfecto y me ordenaron siendo perfecto, yo no entiendo cómo se vence el pecado porque nunca he caído. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, Dios quiso así porque Él es sabio. ¿Sí? Y así como hace indulgencia conmigo y perdón, yo puedo hacer indulgencia y perdón con mis hermanos. Porque verdaderamente yo tengo que perdonar para que el Señor perdone allá en el cielo. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Sí? En el Evangelio igual de San Marcos, capítulo 6, versículo 7, nos dice estas palabras. Dice así: y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. El Señor dio a sus apóstoles el poder de los espíritus inmundos, es decir, el poder de sacar un demonio. ¿Sí? El poder de expulsar demonios es un poder que confirió a los apóstoles. Yo no soy exorcista porque yo no soy apóstol, pero todo obispo en su diócesis es un exorcista, porque recibió el poder de parte del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es una gracia. No todos tenemos esta gracia. Pero indudablemente, si yo predico conforme a la palabra del Señor, la misma palabra va alejándonos y espantándonos los demonios. No en un acto de un exorcismo, sino en la honesta vivencia de la fe pregonada, profesada por mi palabra, y que esa tiene su acción en ustedes los creyentes. Y de alguna manera también, los demonios se ven delatados. Ah, esto es una tentación. Ah, esto es un pecado. El padrecito en esta plática me explicó que esto venía de Satanás. Pues sí, eso no es de Dios. ¿Sí? Y cuando tú lo puedes ver, entonces aprendes a rechazarlo. A final de cuentas, indirectamente también el demonio se ve expulsado, ¿sí? No porque yo esté haciendo un exorcismo, sino porque te estoy enseñando cuál es la obra del demonio en ti. Cuando yo te enseño cuál es el pecado, te estoy diciendo, mira, el demonio te está haciendo caer de esta manera. Y tú lo entiendes, lo asientes con la inteligencia y te adhieres con la voluntad a la prédica que te estoy dando y dices, sí, voy a alejarme de esto. ¿Te das cuenta? Esto es parte de la obra del Señor que hace en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahora, último pasaje que vamos a considerar. Estoy tomando el Evangelio de San Juan, tomo el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículos 3, 18 y 20. En el 3 dice así: en aquel tiempo Jesús dirigió a sus discípulos estas palabras y les dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Palabra que tiene que llegar aquí a nuestra inteligencia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Padre bueno, Padre lleno de amor, Padre lleno de compasión, Padre que estás buscando a tus hijos perdidos en el pecado. Que te conozcan, y en la medida que te conozcan, tendrán vida eterna.
solo pueden conocerte si alguien viene a revelarte. Y entonces Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Jesucristo es el enviado del Padre. Y como el enviado del Padre viene a enseñarnos y a revelarnos las cosas de su Padre, ¿sí? Entonces, toda revelación me ayuda en el camino de mi vida eterna. Por eso es tan importante la Biblia. ¿Tú te habías dado cuenta que el Papa insistentemente dice, traigan una Biblia de bolsillo? Esta no es de bolsillo. Traigan una Biblia de bolsillo. Permítame tantito. Traigan una Biblia de bolsillo. Esta sí es de bolsillo. En su bolsa. ¿Por qué? Porque quiere que traigamos una Biblia en nuestra bolsa. Pues porque el Papa quiere que nos acerquemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación que nos da la vida eterna. Una persona católica que no conoce la palabra de Dios, tampoco conoce el camino de la vida eterna. Entonces, tendríamos que hacer caso al Papa. Señor, es el sucesor del apóstol Pedro y por algo nos está diciendo, agárrate tu Biblia y léela con frecuencia. Es para que nosotros católicos nos supiéramos pasajes de memoria, de estarla leyendo poquito a poquito, pequeños versículos, titulitos. Las Biblias católicas, bendito sea Dios, ¿sí? No somos protestantes, las Biblias católicas tienen titulitos. Esto es algo muy característico de las Biblias católicas. Aquí tenemos un título. Ese título engloba un pasaje literario de la Escritura. Entonces, leerse un titulito. A veces los titulitos son muy breves, traen 1 o 2 versículos. ¿Sí? Entonces, leerlo, dejarse impactar por esa palabra, comenzar a comprender la Escritura, comenzar a tener bagaje. Si algunas cosas no nos quedan claro, a veces en la predicación nos podrán ayudar, pero creerlo, a sentir con la inteligencia, adherirme con la voluntad del Papa lo dice, pues si el Papa lo dice, voy a conseguirme mi Biblia de bolsillo y voy a hacer lo más posible por tratar de traerla y de acercarme a la palabra. ¿Sí? Santos consejos que nos dan nuestros pastores, ¿sí? El pastor universal de la iglesia pues nos pide eso. Yo nada más hago repetirte lo que él dice, ¿sí? Importantísimo. Entonces dice que te conozcan a ti, verdadero Dios, y a su enviado Jesucristo. Jesucristo viene a anunciarnos la revelación. En esto iba. Él viene a anunciarnos la revelación. La revelación es entender el camino que nos lleva a la gloria, a participar de su vida eterna. Bueno, entonces ese es el versículo 3. Permítame seguir avanzando. Sigue el versículo 18. Salto muchos versículos y me voy hasta el 18. En el 18 nos reporta estas palabras. Dice: como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. En el versículo anterior comienza a hablar de sus discípulos, a los que el Padre le dio y que él ha cuidado, ¿sí? Entonces, así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. Creer que Jesús nos envía, ¿sí? Jesucristo tiene sus enviados, a quienes ha llamado amigos en estos capítulo anterior, el capítulo 16 de San Juan. A vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Jesús escoge sus emisarios a quienes les llama amigos, porque estamos para servirle por amor, y en la medida que realmente lo servimos por amor, realmente el Señor nos considera en el círculo de sus amigos, nos envía a sus amigos. Creerlo, a sentirlo con la fe y recibirlo con el corazón. Este es un amigo de Jesús, ¿sí? Entonces, a sentirlo con la voluntad y recibirlo como tal. Recibir a los enviados de Jesucristo, ¿sí? Hoy día, qué tremendo está este momento de tanta falta de fe, tremendo, donde al sacerdote se le ve como uno más, ¿sí? Indudablemente soy un hombre más, pero en este hombre más
hay algo especial que Dios puso, porque Dios puso su moneda en mí, me eligió y me envió. Y me envía como su amigo a enseñar su palabra, su doctrina. Entonces, sí hay algo especial en el sacerdote, y no porque yo sea bueno, sino porque Él me escogió. Creerlo y a sentirlo con la voluntad y acoger al hermano sacerdote, porque nos lo envían ni más ni menos que el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tendríamos que decir bendito, o sea, un asentimiento de la voluntad. Entonces, ¿qué es eso de yo no me encuentro un padre? ¿Qué es eso de yo creo en Dios pero no en la iglesia? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, totalmente fuera del catolicismo. Esa gente ya ni es católica, ¿sí? Su fe es tan pobre que ya ni es católica. ¡Qué tremendo! ¿Sí? El versículo 20 finalmente. En el 20 dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Según Juan el 21, para que todos sean uno como tu Padre en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La comunión de la iglesia, ser uno en Cristo. ¿Sí? Entonces el Padre envía a Jesucristo, Jesucristo envía a sus amigos, ¿sí? Y dice, te ruego por ellos, y no solo por ellos, sino para que los que por la palabra de ellos crean en mí. Para que todos, mis amigos y los que escucharon su palabra, todos sean uno en nosotros. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, todos uno. La comunión de la iglesia. Creo en la iglesia que es una. No hay varias iglesias. Hay una sola comunión de fe. ¿Sí? Si te das cuenta, es hermoso que puedas ir a una parroquia y escuchar misa y comulgar, y el sacerdote no dice, ay, yo no te conozco de tu cara, sáquese. No, es hermoso que se te reciba y que se te acoja como un hermano más, ¿sí? Como alguien especial, y también se te dé la comunión, ¿no? Eso es maravilloso, de la comunión de la iglesia, ¿sí? Entonces creo que este es un sentido profundísimo de este sentido eclesial. Bueno, aquí a partir que hemos analizado el sentido eclesial, ¿sí? Del sacerdocio, el sentido eclesial de la comunión de la iglesia, el sentido de vivir como hermanos en una sola y única iglesia que tiene su origen naturalmente en Jesucristo. Ahora, todas las verdades que enseña la iglesia, que si la iglesia dice no al aborto, que si la iglesia dice no a la eutanasia, que si la iglesia dice no a los anticonceptivos, todas estas cosas que nos enseñan, porque es la enseñanza que se ha desarrollado a lo largo de siglos y que hoy viene claramente estructurada, pero viene y nace de la doctrina del maestro, y hoy esa doctrina se acopla a los tiempos y habla de las nuevas cosas, ¿sí? De las cosas nuevas que hoy hay, porque antes ni siquiera existían los anticonceptivos como tales, como hoy los conocemos, ¿no? Entonces, esto es exactamente, ahí está nuestro examen de conciencia en torno a la fe. ¿Realmente yo acepto a los enviados de Jesucristo como tales? No solo doy un asentimiento de fe de sí, pues es el padrecito, sino realmente me adhiero a mis pastores. Realmente hago caso a su voz como verdaderas enseñanzas que vienen de Jesucristo. Las recibo yo como ese camino que va a la vida eterna, aunque algunas de estas enseñanzas me incomoden, ¿sí? O algunas de estas enseñanzas sean incómodas, ¿sí? O sea, recibir la enseñanza con fe. Hoy cuestionamos todo. Entiendo que estamos en una sociedad, pues, que no es malo cuestionar. En sí mismo eso no es malo. Pero a veces nuestras opiniones son tan plurales que decimos, no, la iglesia se equivoca al hablar de los gays, ¿no? Eso no puede ser. Están denigrando a los gays. La iglesia jamás ha hecho eso. A mí la otra vez alguien X
me llamaba la atención y me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia denigre? Oye, pero ¿en qué lo hemos hecho? Dime en qué forma la iglesia denigra a estas personas. No, es que no los aceptan. Espérate tantito. ¿Sí? Una cosa es que yo predique y diga la homosexualidad es algo que no está bien en el ámbito de la moral sexual de la iglesia, ¿sí? De la ética, no es un acto moral bueno. Y otra cosa que diga, esas personas son despreciables, no cambies mis palabras. ¿Sí? Porque la iglesia, como su maestro, ama al pecador, pero le señala su pecado. Claro que se lo tenemos que señalar, porque si yo no se lo señalara y allá arriba dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar, pues entonces sería grave, porque yo no le enseñé algo de lo que se tenía que alejar aquí en la tierra, poniendo incluso su salvación en riesgo eterno, de perderse, ¿no? Debo hacerlo, por caridad y amor a Él tengo que hacerle ver que no está bien. Pero de eso a denigrar es una cosa completamente distinta. ¿Sí? A veces creamos cosas o malinterpretamos mensajes. Simple y sencillamente la cosa es así. La iglesia ama al pecador, ama a todos sus hijos. ¿Por qué? Pues porque son hijos de Dios y como tales yo debo darles el respeto y el amor que se merecen. Si este amor me lleva a corregirles, incluso corregirlos fuertemente, pues qué bueno, porque finalmente por amor la corrección es buena y sana, santa. Este examen nos ayuda a profundizar en cosas esenciales. A lo mejor estoy tocando cosas muy esenciales de la fe, pero que tanta gente tiene tan perdida. Quiero comentarles algo como término final. Yo a veces uso este cliché como para enseñanza, ¿no? Pecado no confesado, pecado no perdonado. Hay mucha gente que se confiesa porque pues trae un remordimiento, pero ni siquiera se ha dado cuenta que yo he dicho cosas, tengo actitudes que van contrarias a la fe de la iglesia. Y como ni siquiera las considero pecado, porque así piensa todo mundo, ¿sí? Yo pinto raya con los curas, ¿no? ¿Sí? Sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues eso es un pecado contra la fe católica. Porque en la fe católica algo esencial es el sacerdocio. Sin sacerdocio no existiría la fe católica. Y no porque el sacerdote sea fundamento, sino porque Cristo quiso que hubiera una jerarquía. Los obispos, los presbíteros, los diáconos al servicio de su pueblo. Entonces es voluntad del Señor, no porque seamos esenciales en sí mismos, esencial es Dios, ¿sí? Pero así Dios lo quiso. Entonces creo que estas cosas nos tienen que ayudar a verdaderamente, al menos en las cosas más básicas, estoy hablando de cosas, un examen súper básico, así casi como de superficie, pero que son bien importantes, porque mucha gente viene y se confiesa, perdón que pongo un ejemplo, padre, tengo 20 años que me confesé y me dice un solo pecado durante 20 años que no se ha confesado. Y yo digo, no creo que tenga solo un pecado, debe tener muchísimos más, porque no los ve. ¿Sí? Y casi seguro que todas estas cosas que he hablado en este examen de conciencia en torno a la fe, prácticamente en todas, casi, seguramente esta persona cae. ¿Sí? Qué tremendo es que se haga una terrible, pésima confesión, que ni siquiera considere estos puntos de ABC. Aquí no estamos hablando de una profundización, sino al menos de un ABC. ¿Sí? Ojalá tuviéramos más tiempo para analizar más pasajes y profundizar para las gentes que ya van más avanzadas. Estoy seguro que son más los que me ven, los que están avanzados, que los que no. Pero no quiero omitir estos puntos esenciales porque en un examen de conciencia esto debería analizarse siempre. Siempre. ¿Sí? Bueno, que Dios nos conceda seguir caminando
con firmeza en este camino de penitencia.